Un fuerte abrazo para todos, donde quiera que se encuentren, en esta nueva cápsula de luz. Espero que les pueda servir mucho en cada uno de sus vidas, en su trabajo espiritual en el que cada uno anda. Bien, y la cápsula de luz del día de hoy trata del poder de trabajar en ti. El ser humano o aspecto físico que desarrolla el poder de trabajar en él, se enfoca en su interior. El verdadero camino de la luz está en trabajar en tu interior. Se empoderará esa persona a nivel energético, mental, emocional, de manera que no será fácil para las entidades conectarlo. El poder de trabajar en ti está enfocado en dos aspectos fundamentales. El eterno presente. Quien vive el eterno presente se enfoca en el aquí y en el ahora. Disfruta cada instante de su vida. El eterno presente, cuando se vive, hay que hacerlo desde el sentir. Es decir, poner todos los sentidos a funcionar para lograr una conexión en el aquí, ahora absoluto, de manera que me pueda desconectar del pasado y del futuro, que ninguno de los existe y que en ambos lo único que se encuentra es estrés, preocupaciones y malestares, turbulencia mental. El que se enfoca en el trabajo interior voltea la mirada hacia sí mismo, autoobservándose cada minuto y cada instante del día, para lograr identificar esos cambios emocionales que hay que evitar que vayan a niveles extremos. Cabe aclarar que una emoción es el cuerpo de la mente. Cuando aprendemos a vivir aquí en el ahora, tenemos que aprender a desconectar la mente, la loca de la casa, porque ella crea todos los pensamientos involuntarios y voluntarios. Entonces, en la medida que nos aprendemos a autoobservar y enfocamos nuestros sentidos en el eterno presente, en el aquí y en el ahora, logrando desconectar ese órgano que a la humanidad, por no tener conciencia y no saber cómo manejarlo, lo lleva a niveles decadentes energéticos y espirituales. Desconectar la mente significa también darle un manejo a las emociones. Porque alguien podría decir, bueno, hay emociones negativas y emociones positivas. Sí, nos vamos a enfocar en que las negativas no lleguen a niveles extremos, porque hay emociones positivas, entre comillas, que pueden llegar a niveles extremos. Aunque no es el tema del día de hoy la sexualidad, pero hay quien en esos puntos llega a niveles extremos, siendo algo tan agradable. Bien, en la medida que hacemos el proceso del eterno presente, o sea, estar aquí en el ahora, a través de la autoobservación constante, podemos enfocar cuando detenemos la mente, o sea, la loca de la casa, más fácil podemos enfocar cada una de esas partes que están entruncadas en eso que llamamos el ego, la personalidad, los defectos, creación del estado dinámico de la mente, la cual fue instaurada en el holograma a todos los aspectos físicos. Muchos de esos estados de la mente tienen una conexión directa con la genética, la que se va grabando día a día como aquella que ha sido creada existencia tras existencia, y gran parte de esta genética ha sido manipulada por las entidades, formando una personalidad, un ego, unos defectos, un comportamiento en la persona que muchas veces, cuando la persona comienza a hacer el proceso de autoobservación, se le vuelve casi imposible, porque el ser humano
no tiene el buen hábito de la autoobservación constante y mucho menos tiene la capacidad de aprender a vivir en el eterno presente, el aquí y ahora. Muchas personas cuando escuchan que hay que aprender a vivir aquí en el ahora, que hay que neutralizar la mente y darle manejo a las emociones, estallan en locura, dicen eso es imposible, porque no están acostumbrados a manejar la mente, sino que la mente los maneje a sí mismos. Y muchos dirían, a mí no me maneja la mente. Y cuando uno les pone el ejercicio, bueno, dejen de pensar en este momento. Comienzan a llegarle los pensamientos involuntarios. Aquella persona que está estresada, angustiada, que sufre de insomnio, dolores de cabeza, estreñimiento, esa persona lleva a esas partes la energía negativa y se focaliza en esos diferentes puntos corporales siendo expresado en el aspecto físico, o sea, en el cuerpo. Quiere decir que aquel que no acalla su mente, pues su mente va a gobernar su cuerpo. Tan es así que hay personas que dicen, es que no logro dejar de pensar en esa persona, es que no logro encontrar la solución en el problema, porque se enfocan en el problema. Y la solución es no enfocarse en el problema ni en la persona. La solución es desconectarse del problema y de la persona, enfocándose aquí, en el eterno presente, donde no hay problema ni circunstancia negativa alguna, a menos que tú la quieras crear. Pero si te enfocas en el presente utilizando tus sentidos, sintiendo tanto tu interior como tu exterior, desconectas de la creación de energía endoplasmática negativa. Bien, y aquí quiero hacer un paréntesis. Si ya entendimos que lo que necesitan estas entidades, llámelo demonios, dracos, etcétera, etcétera, es energía negativa, o sea, energía endoplasmática negativa, tanto para alimentarse como para almacenarla para sus razas, digámoslo de alguna manera, pues lo que tenemos que hacer es entender cómo no genero esa energía endoplasmática negativa. Y si yo ya entendí que si voy a niveles de emociones extremas y la genero, si tengo pensamientos negativos, si no controlo mi mente y se generan pensamientos involuntarios que se van volviendo con el tiempo una pequeña bolita de nieve y cuando menos piensa tienes una borrasca. Si yo no controlo eso, va a pasar que voy a generar energía endoplasmática. Pero si ya sé que eso es lo que estos entes necesitan, entonces entro en el trabajo inverso, que es neutralizar esa energía endoplasmática, o sea, eliminar la producción de la misma, neutralizando esas emociones y dándoles un espacio muy, pero muy, pero muy dirigido para que no se vuelvan a niveles extremos. Bien, entendiendo entonces que lo que necesito hacer es un trabajo interior basado en esos dos puntos que acabo de mencionar, a través de la autoobservación, identificando el ego, el yo, los defectos, la personalidad, también tengo que hacer el mismo trabajo que hago con las emociones y con la mente, con los defectos, autoobservarlos. Por ejemplo, esa persona que es muy iracunda, dice, es que yo no logro, y cuando me van a sacar la rabia y explota como un volcán, pues lo que generó energía endoplasmática y ahí tiene al ente con todos sus dispositivos que le tiene puesto, extrayéndola y almacenándola. Y lo tienen como una batería, como llaman ellos. Parte más del rebaño, dicen las entidades. Pues si yo identifico esos defectos y les doy manejo, ya habiendo dicho yo que hay unos manejos que vienen de diferentes vidas, hay defectos que quizás no vayas a poder transformar en su totalidad, pero les vas a dar manejo, como esa persona iracunda.
que la identifica la ira y en el momento que llega ese volcán, se autoobserva, siente la sensación, la adrenalina que le genera en todo su cuerpo, siente que la cara tiene roja y que sube su temperatura y si está autoobservándose en ese momento, inhala y exhala, que es uno de sus sentidos. Se escucha y no permite que aquel otro individuo que está al frente de él exalte ese defecto y lo haga explotar. Y entiende que el malestar de otro no es el malestar interno mío. Yo no puedo permitir que lo que está en la periferia, o sea, a mi alrededor, que sea negativo o de cualquier energía que no me aporte, no puedo permitir que altere mi interior. El exterior es el exterior y yo domino mi interior siempre y cuando entienda estos fundamentos. Entonces, en el ego, yo tengo que estar a través de la herramienta de la autoobservación, identificando cuáles son, cómo son, en qué momento actúan y invertirlos y manejarlos. Y muchas veces comprender que algunos, como ya lo dije, aunque la persona muchas veces ni lo sepa, vienen de vidas y vidas. Dentro de esos defectos que cada uno conoce en sí mismo y que tiene que hacer un estudio de ellos, identificarlos, numerarlos y crear un plan de acción para saber cómo los va a manejar, cómo los va a controlar, cómo va a manejar ese hall, ese hombre verde que quiere estallar, esa parte reptil a la que le tiene que dar transformación de reptil a luz. Aunque no vas a hacer luz caminando por el holograma, estás en el holograma y tienes un alto porcentaje de la creación reptil, porque así fue creado. Así la humanidad quiere decir que no, porque simplemente no se ve cola y no saca lengua como una serpiente. En esa genética creada por estas entidades al aspecto 3D, está ahí esa información en el ADN. Es más, cuando la reconozco ya di un paso. Es como cuando reconozco mis defectos. Ya di un gran paso porque eso se llama conciencia. Y si tengo esa conciencia de comprender que allí hay algo, entonces va a ser más fácil la transformación, manejarlo, controlarlo, dirigir dicho defecto, dicha emoción. Los invito a que hagan el siguiente ejercicio. Pregúntense, como ya lo he dicho, cuál es el siguiente pensamiento. Y quédense ahí pávidos, atentos. Tenga atentos los oídos, inhale y exhale. Su visión, esté atento de su interior y de su exterior. A ver cuánto se va a demorar ese pensamiento. En la medida que usted utilice sus sentidos, se conecta aquí en el ahora. En la medida que menos los utilice, menos se conecta aquí en el eterno presente. Y más rápido llegan pensamientos involuntarios. Un solo pensamiento involuntario conecta con una situación, la situación te lleva a una fascinación, un montón de situaciones, y cuando menos piensas estás montado en una película y dices, ay, ¿yo por qué estaba pensando? Ya le estaba insultando a esta persona, ya estaba peleando con mi mamá, con el gato, con el perro, con el mico, porque llegó un pensamiento. Entonces hay que estar en la autoobservación. Ya dijimos que dichos defectos muchos no los vas a poder transformar, pero los vas a poder manejar, muchos los vas a poder controlar, evitando llegar a niveles extremos, evitando producir energía endoplasmática. En la medida que me hago consciente, yo tengo que identificar cuál es mi drama, o sea, cuál es el dolor o causa que llevo vida tras vida, tras vida, tras vida, y que en esta se representa. Voy a poner un ejemplo, que a diario me pasa con pacientes. No, es que me la llevo muy mal con mi hermano, somos como guerreros. No, que mi madre no me quiere, no, que mis padres, no, que mis hijos. Y están en un drama donde llevan 15, 20, 30 años en lo mismo, y no se identifican. Hay que identificar el drama, para identificar qué parte del ego es que representa ese drama, ¿sí? Si una persona está en el trabajo
energético o espiritual en el camino de la luz, que ya dijimos que el camino de la luz no es más que el camino interno, porque el camino interno requiere transformación, voluntad y, por supuesto, esfuerzo. No solamente es una alimentación, aprender a vivir aquí en el ahora, requiere el individuo, el aspecto físico, hacer un cambio interior, identificar esas partes negativas y transformarlas para vibrar en la frecuencia correcta del amor. Cuando la persona adquiere conciencia y conecta corazón con conciencia, entonces es ahí cuando decimos que el humano luz se siente desde el corazón. Muchos esperan una vocecita que diga hola y que decir que la sintieron en el corazón. Es desde el sentir que hago esa conexión a través de la conciencia. ¿Cómo sé que las cosas que hago están bien? Porque la conciencia me dicta si voy por el camino correcto, siempre y cuando tenga los fundamentos claros y la conexión entre corazón y conciencia. Ojo a lo siguiente, la conciencia no necesita de la mente es una ínfima, pequeñísima parte, más la mente sí necesita de la conciencia. Cuando una persona hace conexión desde el amor, sus pensamientos llegan, las soluciones llegan, todo se da, absolutamente se da en todos los ámbitos. Todo aquello que esté truncado se abre porque tiene una conexión directa al corazón. Y eso se ve reflejado en el exterior, en lo que llamamos amor. Y no hablo de aquel amor de los humanos, de dar detalles de chocolates y flores, que no está mal, está bien dar al prójimo y representar ese amor que siento por una persona, por mi pareja, etc. Pero hablo del amor que es más sublime, del que tolera, del que es compasivo, del amor que reconoce al otro desde los defectos y desde ahí lo comprende y sabe que eso lo tiene atrancadito. Hablo del amor que es tolerante, que es compasivo, que es misericordioso, que es amoroso en su totalidad.